Este programa llega gracias a Uniden, Unidad de Imágenes Dentales. Doctora Luisel Flores, Ginecología Generativa y Funcional. Doctora Blanca Carrillo Prato, Pediatra y asesor en lactancia materna prenatal. Humanizando la forma de nacer. Pierina, Belleza y Estilo. Computer Planet, tecnología de vanguardia. VNet, no es solo internet, es lo que viene después. Grupo de Farmacias La Plazuela. Te queremos bien. Cayena Par, alojamiento ejecutivo. Óptica Francia, tu salud visual en las mejores manos. Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Gente que Inspira. Mi nombre es Katiuska González y hoy vamos a conocer un poquito sobre ventas, sobre marketing, pero sobre todo la vida de nuestro invitado del día de hoy. Ángel Ramírez es un ingeniero en el área industrial, pero además de eso también se ha desarrollado como un empresario dentro del marketing y lo que es el mundo de las ventas directas. Por otro lado, también es coach y desde allí de alguna manera también apoya a los emprendedores. Hola Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido a Gente que Inspira. Hola, ¿qué tal? Tanto gusto. Gracias de verdad por esta invitación y bueno, por esta oportunidad, ¿no? De compartir algunas cositas allí con toda esa comunidad que estás allí contribuyendo tremendamente. Muchísimas gracias. Encantados de tenerte y bueno, precisamente vamos a entrar a conocerte un poquito, Ángel, porque ya vamos a hablar de venta y de cómo está este mercado acá en el país, tanto para empresarios como para emprendedores, pero antes vamos a hacer que la audiencia te conozca. Cuéntame de dónde eres y bueno, cómo llega un ingeniero industrial a este espacio del marketing. Bueno, yo en principio no pensaba que iba por ahí la cosa, porque de hecho yo estuve relacionado con otras áreas más de la ingeniería específicamente, pero no sé, como que tengo esa vena emprendedora. Yo no sé si es que todos los emprendedores tenemos eso ahí como que medio desarrollado y en algún momento uno como que le presta atención, ¿no? A mí me tocó ese momento y le quise prestar un poco más atención y en lo que me fui metiendo descubrí como que era lo mío. Y claro, después lo que hice fue buscar cómo complementarlo con lo que ya tenía, porque eso es bien importante. Es decir, una cosa no anula la otra, ¿no? Lo digo por aquellas personas que son profesionales y que sienten ese llamado emprendedor. Yo soy de la Guaira. Bueno, desde muy temprana edad hice vida en Caracas, sobre todo con el tema de los estudios, porque luego me formé en una institución de ingeniería en Caracas. Y cuando me fui metiendo con este mundo del emprendimiento, que lo hice en Caracas también, me fui como que acercando más al mercadeo, sin querer, porque es que yo cuando salí a la universidad, como estaba estudiando ingeniería industrial, yo quería armar como, bueno, yo voy a agarrar todo esto que he aprendido, todo esto que he absorbido acá, y voy a lanzarme como que a la oportunidad de hacer una empresa o desarrollar una empresa. Incluso invité a unos amigos, hicimos algo allí, a los que estaban graduándose conmigo, que luego eso no pasó nada, pero ya eso mostraba hacia dónde iba la cosa, ¿no? Y como no me iba bien, o sea, como esos primeros intentos no fueron como que acertados, yo decía, aquí me falta. Y me empecé a meter en internet. Claro, el internet no es lo que es hoy, obviamente, pero bueno, en aquel momento, cuando uno tenía esa curiosidad, como que iba para espacios como esos y empecé a investigar, empecé a buscar. Vi como que en Venezuela la cosa estaba un poquito adormecida con relación al tema de cómo nosotros podíamos tener información allí para dar respuesta a esos temas de emprendimiento, porque como que no estaba tan fortalecido, y empecé a mirar afuera qué era lo que había, porque bueno, para mí era una inquietud, porque al final yo quería como que dominar un poquito y tener más chance, ¿no? Tenemos oportunidades que son emprendimientos que quería hacer, cualquiera que fuera, funcionara. Y empecé a aprender un mundo nuevo. A mí se me apareció un mundo increíble que me encantó tanto que yo me metí. Claro, yo después hice unas pasantías, hice unas cosas en ingeniería, que fue lo que te comenté al principio, pero me metí de lleno en el mundo del mercadeo, sobre todo en el mercado anglosajón. Tuve unas experiencias porque luego fui para allá, estuve en México también. O sea, empecé como que en esa etapa de, bueno, vamos a ver qué hay aquí para mí. Y agarré eso como una vía de desarrollo, ¿no? Me metí por allí como para fortalecer eso que me faltaba para emprender, porque al final tomé esa decisión
Es decir, yo creo que esto no es fácil porque sobre todo a los profesionales luego les cuesta un poquito, pero tomé esa decisión de emprender, me saliera mal o me saliera bien. Y ya tenía un poco más de tranquilidad, más de confianza, porque con estos conocimientos que había adquirido en ese proceso, sentía que podía hacer un poquitico más. Y bueno, ya son, no, yo digo siempre 10 años, pero yo sé que son más, ¿no? Son más de 10 años metidos en este mundo y bueno, he hecho muchas cosas que luego te contaré, pero aportando, desarrollando, investigando y yo creo que aquí vamos a seguir, no sé, 20, 30 o 40 años. Cuando te diste cuenta que las 24 horas del día no alcanzaban para ese camino de emprendimiento, seguramente quisiste volver a la ingeniería. No, si supieras que, no, es que cuando empezaron a aparecer, tú sabes, esos obstáculos, esos muros que uno se daba con la pared y yo decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Porque yo me estoy metiendo por aquí si nadie me está obligando. Pero es que cuando tú estás apasionado con lo que estás haciendo y esos obstáculos se presentan, yo creo que el golpe es un poco más suave porque tú dices, ok, yo sabía que no iba a ser fácil, o sea, yo sé que hay que prepararse, hay que hacer nuestra tarea, hay que investigar, porque así como es decir, el título de ingeniero no me lo regalaron, es decir, yo me lo tuve que ganar con constancia, con trabajo, con dedicación, con esfuerzo, con estudio. Yo asumí que en el emprendimiento era exactamente lo mismo. Lo único que no tenía claro era cuánto tiempo yo podía sentir o podía, digo yo, sentirme fortalecido o como profesional en el campo del emprendimiento. Porque para mí el emprendimiento es una carrera profesional. Hay gente que lo asume así, hay gente que no lo asume así. Pero emprender es una carrera profesional. Y cuando lo miras desde ese compromiso y se presentan esos obstáculos, es decir, no hacen que corras, no hacen que te vayas así tan fácil porque entiendes que forma parte de un proceso, forma parte de un viaje y va a ocurrir algo. Y eso puede ser bueno o puede ser malo. Y en mi caso, dada mi experiencia, para mí el emprendimiento ha sido un instrumento de desarrollo personal tremendísimo. De hecho, me ha dado cosas que la ingeniería no me había dado. ¿Sabes? Que la ingeniería es más tecnicista, es un poco más de números, un poco más de cálculos, un poco más de métodos, un poco más de nomenclatura. Y el emprendimiento es un poco más de liderar, es un poco más de conocerte, es un poco más de visión, es un poco más de pasión. Entonces, wow, o sea, encontré como que dos cosas que para mí eran tremendamente importantes, solo que, bueno, no lo tenía tan claro, y el poder combinarlas y el poder ir avanzando y enfrentando retos, desafíos, yendo de la mano con estas dos vertientes, fue algo maravilloso para mí. De hecho, yo creo que, aunque me hubiese quedado solo con la ingeniería, siempre hubiese sentido que me faltaba algo, ¿no? Y a lo mejor, menos mal que lo descubrí antes y no cuando tenía o cuando tuviera, no sé, 60, 70 años, yo como que me quiero dedicar al emprendimiento. Porque hay gente que lo decide tarde, pero si tú sientes eso en tu corazón, pues dale, tú no sabes cómo va a salir, pero dale, métete por ahí porque a lo mejor algo bueno puede pasar. Así es. Y si hay alguien ahí en la audiencia que tiene 60, que tiene 70, pero que cree que ese es el momento. Usted no se pare por la edad. Claro, claro, claro. Es que hay gente y hay casos de gente que lo ha hecho. El llamado llega a cualquier edad. El tema es que le prestes atención. Hay referencias como la del Coronel Sanders, por ejemplo, que fue una de las que pude ver en el camino de esto de desarrollarme con el tema de los KFC, que de hecho en Venezuela hay KFC. Ese llamado llegó tardísimo. Y llegó y se atendió y pasaron cosas, ¿no? Entonces, claro, no haciendo comparaciones, uno si tiene un llamado emprendedor, uno lo atiende. Porque a lo mejor ahí hay un descubrimiento. O sea, tú vas a descubrir algo. Ángel, debemos ir a nuestro primer corte. Vamos a ir a una pausa y seguimos conversando por acá contigo. Vamos a una pausa y al regreso continuamos acá en Gente que Inspira. Continuamos en Gente que Inspira conversando con Ángel Ramírez y precisamente, ¿no? Tú lo hablabas. Yo creo que de alguna manera ambos se complementan. Si no estuviese en ti los conocimientos de estructura, de método que te da la ingeniería, quizás enfrentar el camino del emprendimiento hubiese sido más complejo y menos, o el éxito hubiese tardado quizás en llegar más, en mayor tiempo, porque hubieses estado más en ese error, ¿no? Tener estas herramientas de ya tener un método, de tener una estructura, eso te hace de alguna manera tener una ventaja ante cualquier otro emprendedor que simplemente dice, voy a lanzarme.
En ese sentido, Ángel, ¿cómo ha sido esta evolución, ¿no? En los años que tiene? ¿Cómo te has sentido tú? ¿Cómo lo has visto? ¿Y qué crees o cuáles crees que sean los valores que hoy representan a tu marca, a tu proyecto de negocios, y que de alguna manera, cuál es esa evolución que quieres ver más adelante en él? Bueno, yo pienso que sí, ciertamente una cosa la he podido complementar con otra, porque es cierto que, y de hecho lo veo así, el emprendimiento para mí ha sido un proceso, o sea, entender cómo funciona ese proceso. Y esto es aplicable a cualquier proyecto o modelo, ¿no? O sea, tú si entiendes el proceso es probable que en el tiempo puedas consolidar eso y hacer lo que funcione, incluso en cualquier mercado o en cualquier país, porque no es tanto un tema de mercado, no es tanto un tema de país, sino de que el proceso esté bien estructurado, esté bien desarrollado, ¿no? Y a partir de allí pueden ocurrir cosas positivas. El tema es que los emprendimientos no se tratan desde el punto de vista del proceso. Y de hecho, cuando hablo de la venta, en muchos de mis encuentros, clases o lo que tengo oportunidad de presentar por allí con mucha gente que está en el campo del emprendimiento y ahora en el campo profesional, porque es que también tuve un llamado por allí: hey Ángel, ven acá, nosotros somos profesionales de ingeniería de 10 años de experiencia, 15, 20 años de experiencia, pero nosotros con este tema de la venta nos cuesta ver allí qué posibilidades hay para nosotros. Y no importa que tú seas emprendedor, incluso siendo profesional, esto no puede ser un tema ajeno a ti, porque es que la venta está en cada uno de los seres de este planeta, pienso yo, ¿no? Desde el punto de vista de oportunidades que traen para sí mismos, entendiendo de que si lo manejan, de que si hacen un uso de la venta un poco mejor, pueden, estos planes que tienen, porque todos los seres humanos, todas las personas tenemos planes, nos puede ir un poco mejor, porque al final esos planes o metas o lo que sea, nosotros las tenemos que salir a vender, ¿okay? Para que otra gente nos acompañe, para que otra gente sea parte de eso que queremos hacer. Entonces, esa estructura para mí, pues, digamos, lo tuve como una ventaja, pero yo decía, bueno, pero es que esto se tiene que aplicar en el emprendimiento, porque si no, es un poco más complicado, porque cuando estuve metido allí, o sea, eso de que no se me dieran las ventas, de que la gente no viera mi producto, de que la gente no captara ese mensaje, de que esa publicidad que yo hacía fuera invasiva o que tuviera más que ver con el producto y no con el valor. O sea, todas estas cosas yo dije, wow, empecé como que aquí pasa algo, ¿no? Aquí falta algo. Y claro, complementado con mis estudios y con las cosas que empecé a investigar y todo este tema de la estructura, empecé a encontrar respuestas y eso me permitió como que avanzar un poquitico más. Claro, esto después fue cambiando porque es que el mercadeo se fue metiendo también en el país, digamos el mercadeo moderno, el marketing digital, marca personal y todas estas cosas se fueron metiendo en el país, que ya eso está de acceso para cualquier profesional. Es un profesional que no esté un poco más empapado de esos temas, es sencillamente porque no le da la gana, o un emprendedor que no esté metido más con esos temas, es porque sencillamente no lo quiere ser, ha decidido hacerlo de modo artesanal o rudimentario, ¿no? Digámoslo de esa forma. Entonces, eso es una posibilidad que tenemos todos y ya desde hace mucho tiempo nos estaba dando un mensaje. Wow, tenemos la gran oportunidad, y hablo a los emprendedores, tanto emprendedores como profesionales, de hacer algo grande, de hacer algo maravilloso, porque cada vez se están apareciendo muchas más condiciones favorables para que nosotros podamos avanzar o para que podamos hacer algo bien positivo con esas ideas de negocio o con esos planes o proyectos que tengamos. Pero, y siempre está el pero por allí, debemos entender un poco el juego, debemos entender un poco lo que estamos haciendo, estar conectados más un poco con el propósito, porque como te dije al principio, no va a ser fácil, van a haber retos, van a haber dificultades, pero si estás conectado con ese propósito, tanto de marca como personal, como lo quieras ver, y entendiendo un poco cómo funciona todo este juego, todo este escenario, vas a tener oportunidad, porque es que el mercado es enorme. O sea, no es justo decir, bueno, indistintamente del modelo o negocio que tú tengas, no hay mercado para ti. Porque es que la realidad es que hay mercado para todos, y para todo modelo, y para todo tipo de producto, y para todo tipo de proyecto. Pero hay que entender un poco lo que estamos haciendo, para que pueda ser funcional, y para que evidentemente, bueno, todos tengamos esa chance de avanzar con esos proyectos y obtener clientes, hacer lo que nos quiere y avanzar con el negocio como es lo que quiere todo el mundo, pero a veces no pasa precisamente porque como que no comprendemos un poco la cosa. Vamos a ir a una nueva pausa y al regreso abordamos precisamente eso, cómo hacerlo, cómo mejorar o cómo pueden las empresas o los emprendimientos actuales mejorar esa capacidad de venta que les genere realmente una rentabilidad. Vamos a una pausa y seguimos con mucho más acá en Gente que Inspira.
Continuamos en Gente que Inspira conversando con Ángel Ramírez y precisamente, ¿no? Tú lo hablabas. Yo creo que de alguna manera ambos se complementan. Si no estuviese en ti los conocimientos de estructura, de método que te da la ingeniería, quizás enfrentar el camino del emprendimiento hubiese sido más complejo y menos, o el éxito hubiese tardado quizás en llegar más, en mayor tiempo, porque hubieses estado más en ensayo y error, ¿no? Tener estas herramientas de ya tener un método, de tener una estructura, eso te hace de alguna manera tener una ventaja ante cualquier otro emprendedor que simplemente dice, voy a lanzarme. En ese sentido, Ángel, ¿cómo ha sido esta evolución, ¿no? En los años que tiene? ¿Cómo te has sentido tú? ¿Cómo lo has visto? ¿Y qué crees o cuáles crees que sean los valores que hoy representan a tu marca, a tu proyecto de negocios y que de alguna manera, cuál es esa evolución que quieres ver más adelante en él? Bueno, yo pienso que sí, ciertamente una cosa la he podido complementar con otra, porque es cierto que, y de hecho lo veo así, el emprendimiento para mí ha sido un proceso, o sea, entender cómo funciona ese proceso. Y esto es aplicable a cualquier proyecto o modelo, ¿no? O sea, tú si entiendes el proceso es probable que en el tiempo puedas consolidar eso y hacer lo que funcione, incluso en cualquier mercado o en cualquier país, porque no es tanto un tema de mercado, no es tanto un tema de país, sino de que el proceso esté bien estructurado, esté bien desarrollado, ¿no? Y a partir de allí pueden ocurrir cosas positivas. El tema es que los emprendimientos no se tratan desde el punto de vista del proceso. Y de hecho, cuando hablo de la venta, en muchos de mis encuentros, clases o lo que tengo oportunidad de presentar por allí con mucha gente que está en el campo del emprendimiento y ahora en el campo profesional, porque es que también tuve un llamado por allí, hey Ángel, ven acá, nosotros somos profesionales de ingeniería de 10 años de experiencia, 15, 20 años de experiencia, pero nosotros con este tema de la venta nos cuesta ver allí qué posibilidades hay para nosotros. Y no importa que tú seas emprendedor, incluso siendo profesional, esto no puede ser un tema ajeno a ti, porque es que la venta está en cada uno de los seres de este planeta, pienso yo, ¿no? Desde el punto de vista de oportunidades que traen para sí mismos, entendiendo de que si lo manejan, de que si hacen un uso de la venta un poco mejor, pueden, estos planes que tienen, porque todos los seres humanos, todas las personas tenemos planes, nos puede ir un poco mejor, porque al final esos planes o metas o lo que sea, nosotros las tenemos que salir a vender, ¿okay? Para que otra gente nos acompañe, para que otra gente sea parte de eso que queremos hacer. Entonces, esa estructura para mí, pues, digamos, lo tuve como una ventaja, pero yo decía, bueno, pero es que esto se tiene que aplicar en el emprendimiento, porque si no, es un poco más complicado, porque cuando estuve metido allí, o sea, eso de que no se me dieran las ventas, de que la gente no viera mi producto, de que la gente no captara ese mensaje, de que esa publicidad que yo hacía fuera invasiva o que tuviera más que ver con el producto y no con el valor, o sea, todas estas cosas yo dije, wow, empecé como que aquí pasa algo, ¿no? Aquí falta algo. Y claro, complementado con mis estudios y con las cosas que empecé a investigar y todo este tema de la estructura, empecé a encontrar respuestas y eso me permitió como que avanzar un poquitico más. Claro, esto después fue cambiando porque es que el mercadeo se fue metiendo también en el país, digamos el mercadeo moderno, el marketing digital, marca personal y todas estas cosas se fueron metiendo en el país, que ya eso está de acceso para cualquier profesional. Es un profesional que no esté un poco más empapado de esos temas, es sencillamente porque no le da la gana, o un emprendedor que no esté metido más con esos temas, es porque sencillamente no lo quiere ser, ha decidido hacerlo al modo artesanal o rudimentario, ¿no? Digámoslo de esa forma. Entonces, esa es una posibilidad que tenemos todos y ya desde hace mucho tiempo nos estaba dando un mensaje. Wow, tenemos la gran oportunidad, y hablo a los emprendedores, tanto emprendedores como profesionales, de hacer algo grande, de hacer algo maravilloso, porque cada vez se están apareciendo muchas más condiciones favorables para que nosotros podamos avanzar o para que podamos hacer algo bien positivo con esas ideas de negocio o con esos planes o proyectos que tengamos. Pero, y siempre está el pero por allí, debemos entender un poco el juego, debemos entender un poco lo que estamos haciendo, estar conectados más un poco con el propósito, porque como te dije al principio, no va a ser fácil, van a haber retos, van a haber dificultades, pero si estás conectado con ese propósito, tanto de marca como personal, como lo quieras ver, y entendiendo un poco cómo funciona todo este juego, todo este escenario, vas a tener oportunidad, porque es que el mercado es enorme. O sea, no es justo decir, bueno, indistintamente el modelo o negocio que tú tengas,
no hay mercado para ti. Porque es que la realidad es que hay mercado para todos, y para todo modelo, y para todo tipo de producto, y para todo tipo de proyecto. Pero hay que entender un poco lo que estamos haciendo para que pueda ser funcional y para que evidentemente, bueno, todos tengamos esa chance de avanzar con esos proyectos y obtener clientes, hacer lo que nos quiere y avanzar con el negocio como es lo que quiere todo el mundo, pero a veces no pasa precisamente porque como que no comprendemos un poco la cosa. Vamos a ir a una nueva pausa y al regreso abordamos precisamente eso, cómo hacerlo, cómo mejorar o cómo pueden las empresas o los emprendimientos actuales mejorar esa capacidad de venta que les genere realmente una rentabilidad. Vamos a una pausa y seguimos con mucho más acá en Gente que Inspira. Continuamos en Gente que Inspira y bueno, estamos conversando con Ángel Ramírez sobre un aspecto muy importante que es la venta. En un espacio tan complejo como el nuestro, en una economía tan compleja que requiere tanto análisis y estudio, ¿no? Pero que definitivamente nosotros la hemos logrado, no sé, descifrar más de una vez. Entonces, ¿cómo mejorar esos espacios de venta para los emprendedores, para los empresarios? ¿Cómo está el mercado actual? ¿Hay algún cambio de parte del consumidor que genere que también las marcas, las empresas, los emprendedores realicen cambios dentro de sus formas o de sus estructuras de venta? Bueno, yo pienso que lo más importante con relación a ese punto wow, es determinante, ¿no? Digamos, a aquel que quiere emprender o está emprendiendo y quiere avanzar un poquito más con todo esto. Toda tu estrategia tiene que ir basada en la gente, en el valor que eres capaz de generar para la gente, siendo empresa o siendo persona. Y restarle un poquito digamos, de ansiedad o de angustia con relación al tema de meterle fuerza a promover el producto. Porque, es decir, cuando la gente está, el producto sale. Si la gente no está, el producto no se va. El producto siempre se queda porque es que la gente no está, es decir, no está el consumidor. Entonces, cuando hacemos ejercicios, cosas que están orientadas en ese sentido, hacia más el valor que puedo generar como empresa, como persona, en el entorno en el que estoy, en el lugar donde me encuentro, esto puede ser de impacto y de hecho eso tiene que ver con temas de comunidad, de impacto social y de otros factores que son fundamentales para tener o para aumentar esa capacidad de atraer, ¿no? ¿De atraer quién? De atraer personas que potencialmente pueden luego ser tus consumidores. Entonces, cuando estamos hablando de un emprendimiento, yo creo que enfocarnos en ello nos puede ayudar muchísimo a avanzar. Y luego entrar en una lógica, en una dinámica diferente que capaz antes no se le daba tanta importancia, no se le daba tanta fuerza, como es la lógica del mercadeo actual. Es una lógica basada más en el mercadeo de datos, en el manejo de datos, en la obtención de datos. Porque cuando miramos el Internet y cuando miramos todas las oportunidades que el Internet tiene para nosotros como emprendedores, vemos que sobre esa mesa llamada Internet hay demasiada de datos. Demasiada de datos. O sea, allí lo que hay es datos en abundancia. Y es increíble que aún así hay muchos emprendedores que tienen dificultades porque dicen, bueno, yo no estoy vendiendo mi producto, no estoy vendiendo mi idea o lo que sea que tengo. Yo creo que la respuesta es hacerme una cuenta de Instagram o hacer un sitio web. Y resulta que no es la respuesta. O sea, esos son instrumentos, son herramientas que están allí para usarse cuando se tengan que usar. El tema es que tú entiendas un poco para qué voy a estar ahí. ¿Okay? Entonces, si tú entiendes que es un tema de datos, o sea, el juego está en los datos, y bueno, ¿cómo hago para obtenerlo? O sea, te empiezas a hacer las preguntas correctas para que esto empiece a funcionar para ti. Pues yo puedo pasar 10 años con una cuenta de Instagram y nunca preguntarme, ¿cómo hago yo para obtener datos con mi cuenta de Instagram? Una pregunta tan sencillita como esa. Y eso supone que pues, en ese tiempo no entendiste qué era realmente lo que se tenía que hacer. Se te dijo en algún momento que tenías que tener la cuenta y hasta ahí te quedaste, ¿no? Es como que ser siempre un poco más curioso, investigar un poco más y bueno, ir dándote cuenta en el camino que hay cosas que necesitas como que empoderarte de ellas. Y para acelerar ese proceso, que fue lo que me pasó a mí, porque yo soy muy preguntón, o sea, yo hago muchas preguntas y yo creo que los emprendedores debemos ser así. Yo me hacía preguntas a mí mismo, pero llegó un momento que yo no me las podía responder. Porque uno no tiene las respuestas a todas las preguntas que se hacen.
Entonces yo digo, oye, yo necesito a alguien que me ayude, chicos. Yo necesito a alguien que me ayude porque Y es es lo la ideal. pregunta que te estoy haciendo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que es lo ideal, buscar a ese apoyo, a ese profesional que de alguna manera te va a orientar o te va a permitir ver algo Claro, que no estás viendo. claro, claro, porque es que cuando están esas preguntas sobre la mesa y tú dices, wow, pero ¿qué hago? Hay personas que te dan luz, o sea, te dan luz porque manejan el tema, porque tienen más experiencia o porque ya han pasado el camino. Entonces yo creo que aquí queda muy importante, sobre todo para los emprendedores, que necesitamos apoyarnos con gente que ya está un poco más adelante, con gente que ya tiene un poco más de experiencia. Y eso no está mal, porque tú sabes que lo que pasa, que, bueno, no sé si se ha dicho, se ha hablado mucho de esto, pero aquel emprendedor que le ha costado, que ha sido un proceso difícil, que ha tenido, tú sabes, esas tormentas y esas cosas por las que ha tenido que pasar para poder luego como que entrar en una etapa un poco más tranquila, donde ya evidentemente todo está funcionando un poco mejor. A esa gente le gusta ayudar al que viene un poco más atrás. Es decir, si tú le preguntas a un emprendedor un poquito más adelantado, en cualquiera que sea tu industria, en cualquiera que sea tú vas a encontrar a un emprendedor dispuesto a darte una recomendación, dispuesto a ayudarte, dispuesto a hacer algo para ayudarte, porque él ya pasó por ahí y sabe que es complejo, sabe que es difícil. Y eso nosotros lo tenemos que aprovechar. Y aquí quiero poner en marco esa competencia tan importante que es la competencia de pedir ayuda. A veces por orgullo, a veces porque no nos da la gana, a veces por lo que sea, no pedimos ayuda. Y eso tiene un efecto muy perjudicial, sobre todo en el emprendimiento. Alargas más el proceso. O sea, cuando tú no pides ayuda, no pasa nada. Está bien, no pides ayuda, tú lo vas a resolver a tu manera, a tu ritmo, a tu modo. Pero alargamos mucho más el proceso. Entonces, algo que de pronto te va a llevar ejecutarlo o desarrollarlo, lo que fuera, no sé, unos 3 o 4 meses, entonces tú lo conviertes en algo que va a durar 5 años. Y déjame decirte que no tenemos toda la vida para probar nuestro emprendimiento. Es un costo muy alto que estamos asumiendo si decidimos invertir 5 años en nuestra vida a ver si un emprendimiento que estamos desarrollando funciona. Cuando hay gente que nos pueda cortar ese camino, que nos pueda cortar ese tiempo. Entonces, bueno, yo recomiendo abiertamente. Y yo lo hice. ¿Ok? O sea, no estoy hablando de que, no, bueno, yo le estoy diciendo a la gente que haga cosas que yo no. Yo lo hice porque yo entendía que eso iba a ayudar a que me adelantara, que diera unos saltos un poquito más grandes en relación a lo que quería lograr, y fue lo mejor que hice. Ahora yo abierto, y por eso mismo cuando lo conversábamos previo a las entrevistas que íbamos a hacer, no, yo dispuesto a ayudar, dispuesto a apoyar, a compartir mi experiencia, porque eso es lo que hacen los emprendedores que han tenido muchísimas dificultades y que al final han logrado, digamos, de alguna manera hacer algo positivo y, bueno, entender un poco cómo es el juego, y uno lo comparte, pues, porque así es, así debe ser, ¿no? Habrá gente que no, pero bueno, no nos vamos a enfocar en eso. Así debe ser porque, bueno, nosotros queremos que el ecosistema emprendedor de nuestro país, sobre todo Venezuela, vaya hacia adelante, los emprendedores tengan más éxito. Y yo creo que eso también tiene que ver un poco con lo que ustedes están haciendo acá, abrir esa ventana, ¿no? Para que los emprendedores entiendan de que, bueno, tenemos posibilidades y podemos aprovecharlas. Y dedicarse al emprendimiento hoy día yo creo que es una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar. ¿Okay? Porque hay gente como que tiene miedo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo, y sobre todo eso, muy importante, ese resumen, rescatar eso que dices de la importancia de apoyarte en ese consultor, en ese mentor, en esa persona que ya ha recorrido el camino y que sin duda te va a cortar el tuyo, y lo más importante, te va a evitar que tú tengas una pérdida de tiempo y de dinero innecesaria. Es sumamente fundamental eso. Vamos a ir a una siguiente pausa y continuamos con mucho más acá en Gente que Inspira. Ya volvemos.